Hacemos ¿Y otra qué? conexión del Traficantes de Cultura a través de las pantallas de Radio Touch TV y quienes nos verán a través de Mundo Películas y de Libro Show para hoy hablar de cultura. Bueno, nos hemos dedicado en este ciclo ya casi 3 años de programa a hablar de cultura, pero a la vez a con la política desde la cultura. Y para eso hoy nos reunimos con Sebastián Milos, presidente de Fuerza Cultural, además de creador y director de Portal Disc, además de parte de la directiva de IMI Chile y miembro del Consejo de la Música. Sebastián, bienvenido, muchísimas gracias por aceptarnos, a abrir esta ventanita para poder conversar acerca de esta quijotada que es transformar la cultura en un partido político. Sí. Gracias por la invitación. Efectivamente, es nadar contra la corriente, 100%. Ahora, nace Fuerza Cultural, para ser justo, nace en un contexto en el cual creíamos que todo es posible, ¿no es cierto? O sea, justo post 18 de octubre, la primera idea de Fuerza Cultural fue en una mesa de trabajo en Matucana 100, en un cabildo cultural, muy, en el fondo, con muy buena convocatoria, con mucha energía, cuando estaban las manifestaciones sucediendo en la calle. Y en ese contexto nos reunimos unas 12 personas en Matucana 100 a hablar de política y cultura, y ahí nace la idea de decir, ¿por qué no existe un partido de la cultura? Un partido, de alguna manera, que tenga, obviamente, dentro de su ideología política, una claridad en muchos temas, todo eso, pero que su espíritu nazca desde la cultura. Lo debatimos bastante, algunos creían que era una locura, ninguno tenía mucha experiencia como para decir qué tan difícil era, pero empezamos a investigar ahí mismo, fueron 2 días completos de trabajo, y nos dimos cuenta, en el fondo, de tres cosas: que era posible, técnicamente hablando, era factible, digamos, era necesario, la cultura tenía mucho que aportar en la política, en los cambios que se venían, tenía también mucho que aprender de política, la cultura de la política de cultura y de la cultura de política. Entonces, estaban muy alejados esos dos mundos en general, y que era un buen momento para hacerlo, justamente por este contexto, en el fondo, de cambios que se venían, de una posible nueva constitución. En ese minuto todavía no estaba tan claro cuál iba a ser el camino constitucional, pero decidimos, después de estas 2 jornadas de trabajo, decir, bueno, intentémoslo. Entonces ahí nos tocó anunciar en el plenario final, me tocó pararme ahí en el escenario de Matucana 100 y decir, estimado, hemos tomado una decisión, vamos a intentar formar el primer partido de la cultura en Chile. Y después nos dimos cuenta que era y en el mundo, porque no había otro partido de la cultura en el mundo. Así que aplauso, así como todos preguntando, oye, pero ¿cómo? No sé qué. Bueno, y ahí partimos, empezamos a hacer las primeras reuniones, asambleas abiertas, empezamos a invitar gente, se empezó a formar un grupo humano tremendo, rápidamente empezó a llegar gente que yo ni conocía, era muy loco esto, que había surgido una idea como entre gente cercana, y de repente había gente que llegaba así porque había escuchado que había una asamblea abierta, y llegaba interesado, aportando, y se empezó rápidamente a tomar vuelo, además como te digo, en un contexto más con tanta energía, que era un tremendo motor para armar Fuerza Cultural. Entonces yo te diría que los 2 primeros meses avanzamos probablemente más que lo que nos hubiéramos imaginado y lo que pudimos avanzar después, porque después vino la pandemia, llegó en marzo, ¿no es cierto? Todo esto, te digo, fue en noviembre, diciembre, fue los meses muy, muy intensos. Después vino, bueno, el verano, nos tocó hacer la inscripción en la notaría de Fuerza Cultural para empezar como el trámite más formal. Lo logramos, costó, pero lo logramos. Y, pucha, y de repente empezamos a escuchar que venía este virus de China. Dijimos, chuta, ojalá que no llegue a Chile, porque claramente no era una buena noticia para nada, para el movimiento social, para Fuerza Cultural, para el Chile, etc. Y llegó. Y ahí fue como fue un balde de agua fría tremendo, porque de alguna manera todas las prioridades, sin quererlo, sin proponernos, cambiaron para todo. Empezamos todo en modo medio sobrevivencia, además que mucha gente que estaba formando parte de Fuerza Cultural un poco dependía del trabajo escénico, digamos, había músicos, actores, no solamente, para aclararlo al tiro, no es un partido de los artistas, pero había gente, entonces, gente importante, parte de la directiva, que de alguna manera como que esto fue un golpe tan fuerte que de alguna manera como que nos golpeó, claramente, y nos puso en un escenario muy, muy difícil.
Y después en septiembre, perdona si me estoy respondiendo demasiado rápido, pero en septiembre pasamos, ya en el fondo pasamos toda esta etapa de pandemia bien complicada, y en septiembre hubo un segundo hito que fue que el CERVEL por fin, porque nos costó harto, nos dio el paso para hacer partido en formación, que es como ya el CERVEL como que dice, ya, ok, está todo aceptado, lo que presentaron los documentos, etcétera. A partir de hoy tienen 7 meses para conseguir una cantidad mínima de afiliados en Chile para que se puedan inscribir como partido. Y en eso estamos, en este minuto, en ese proceso estamos en, queda poco para que se cumplan esos 7 meses, y ha sido bien, tremendo desafío, difícil, hemos avanzado, pero también con hartas dudas, porque también se nos empezó a mezclar con el proceso constituyente, entonces también los objetivos del mismo Fuerza Cultural de alguna manera como que estaban un poco así como divididos, si poner toda la energía en inscribirnos como partido, o volcarnos más bien al proceso constitucional, apoyo a candidatura, etc. Ese es un poco el escenario. Sí, dale Ya, no. ya hablaremos de eso. No Pero, quise... pero aquí también tenemos, en el breve tiempo que tenemos, hablar de la industria, pasar desde, y aquí la experiencia tuya, Sebastián, desde la industria musical, cultural, a armar listas, manejar o liderar un partido en formación, llevar candidatos a la convención. No es tarea sencilla en todo caso, porque estamos hablando también de un partido político, y sobre todo porque los partidos políticos, muchos en el pasado, se abanderaron mucho con la cultura y que hoy todos ellos la abandonaron. Así es. Sí, o sea, de partida, una muy buena pregunta, porque nos dimos cuenta rápidamente que la agenda gremial es total y absolutamente distinta a una agenda política. ¿Ya? Son totalmente distintos. Y yo soy parte fundador de un gremio, IMI Chile, ¿no es cierto? Industria Musical Independiente, que reúne a sellos, empresas de la música. Y es increíble que son mundos total y absolutamente distintos. Muy válidos ambos, digamos. ¿Eh? Y yo soy súper abanderado con IMI, lo quiero mucho y me encanta. Pero tiene su lógica, o sea, ahí no se habla de política, en el fondo, ¿ya? Se habla del sector de la música, de la industria musical, de la exportación, ¿no es cierto? Es otra lógica, es una lógica mucho más de empresas, y está bien, y además que son empresas chicas y que necesitan subsistir y todo. Pero, y en cambio, en el camino más político, de alguna manera como que se deja muy de lado lo gremial. Está como muy, de alguna manera, entre comillas, vetado, digamos. O sea, nadie quiere que un partido se convierta en un gremio. Nadie quiere que dentro de los objetivos de un partido esté, no sé, conseguir más fondos públicos, por ejemplo. ¿Se entiende? Como que en el fondo eso queda como acotado más bien a los intereses gremiales. Entonces, un poco, ¿cuál es el objetivo de Fuerza Cultural? Y que fue bueno que desde un principio como que lo delineamos así, fue, bueno, varias cosas. Una, no ser un partido perdón, no ser un partido de los artistas, ¿ya? No ser un partido de los trabajadores de la cultura exclusivamente, no ser un gremio político, o sea, definimos cosas como muy claras, y que sea más bien como una lógica como inversa a la que uno podría imaginarse. Que en el fondo sea cómo desde la cultura, cómo desde nuestro ámbito cultural podemos aportar a mejores políticas públicas. Y no cómo las políticas públicas pueden aportarnos a nosotros como agentes culturales. ¿Se entiende? O sea, como en el fondo dar como un poco vuelta a la tortilla y decir, bueno, la cultura tiene mucho que aportar a la política, tiene mucho en el fondo que tiene que estar mucho más presente, se hace necesario las decisiones públicas, digamos, de todo nivel, no solamente estoy pensando en el Congreso, pero también, pero en los consejos municipales, en todas las instancias donde se toman decisiones, normalmente los criterios que se toman son criterios muy económicos, jurídicos, administrativos, ¿ya? Técnicos, todo lo que quieras, pero muy poco criterios culturales, muy poco de criterios que en el fondo tengan que ver con la identidad local, ¿no es cierto?, con el tema del territorio, no sé, con el respeto a las diversidades, a los pueblos originarios. O sea, hay muy poca conciencia cuando se toman las decisiones. Y además, como que casi como que pareciera como intencional, nunca son, como que están totalmente ignorados las personas como que podrían aportar mucho en esa área,
no las invitan a las discusiones, a las redacciones de las leyes, a las indicaciones. A nosotros nos pasaba mucho como IMI, que en el fondo no, éramos totalmente ignorados cuando incluso se discutían leyes que afectaban directamente a la música, ¿no es cierto? Ni siquiera nos pescaban, nada, ni siquiera un mail, una invitación a una reunión. Entonces, de alguna manera como que sentimos que la cultura y la gente que de alguna manera como que pone por encima la cultura a otros criterios, tiene que estar más presente en esas decisiones. Eso, entonces sentimos que Fuerza Cultural puede tener un rol muy concreto ahí. Por ejemplo, teniendo candidaturas con compromiso cultural en instancias como concejalías o la misma convención constitucional, y por qué no después diputados, alcaldía, etc. Eso, pero como una especie de camino para lograr ese objetivo más profundo. Pero desde el nacimiento de Fuerza Cultural hasta la fecha en la que estamos, no deja de ser un hito bastante importante que lleve la cantidad de candidatos, bueno, sea en la lista del apruebo, en la Comunidad por la Dignidad, pero que lleven candidatos patrocinados por Fuerza Cultural. No, no deja de ser que, vaya, estos tipos la empujaron, la remaron, y lograron meter gente obviamente dedicada que viven trabajadores de la cultura en el fondo. Sí, pues, mira, la verdad las cosas, se me habría preguntado hace 2 meses si pensábamos estar en esta situación a un mes de las elecciones, tener candidatos como de fuerza cultural. La verdad que no estaba dentro de los planes hace 2 o 3 meses quizás. Lo que pasó fue que como Fuerza Cultural empezó a agarrar vuelo, porque empezó a formarse un movimiento interesante que metía cierto ruido, ¿no es cierto? Teníamos redes bien activas. Empezó a funcionar, en el fondo, a tomar vida Fuerza Cultural. Nos empezaron a invitar a otras instancias más amplias de participación. Entonces, primero nos invitaron a un pacto que se llama Pacto Constituyente por Chile, después nos invitaron a ser parte de un pacto nuevo que se estaba armando, que era la Dignidad Ahora, nos invitaron a ser parte de la Comunidad por la Dignidad, después a través de Dignidad Ahora pasamos a ser como medios invitados, indirectamente en esta gran lista que se llama Pro Dignidad. Entonces, como que sin darnos mucho cuenta, estábamos metidos de repente en las grandes ligas, digamos, de la política, y en reuniones en Zoom, no sé, con la Camila Vallejo, con Jaime Mulet, con Giorgio Jackson. Era como muy loco que 3 días antes no se nos hubiera pasado por la cabeza y estábamos ahí en reuniones que además eran muy relevantes, porque finalmente eran como el mapeo electoral de la lista, en el fondo, de las fuerzas transformadoras que se llamaban en ese minuto, que en el fondo era la lista que iba a reunir a todos los movimientos y partidos que no eran de la exconcertación, por ejemplo. Entonces era una tremenda lista, y ahí estaba Fuerza Cultural, medio tímido, sin candidato en ese minuto incluso, y sin tampoco ninguna posibilidad de exigir nada, pero sí aprendiendo mucho. O sea, en el fondo era como aprendizaje, como a la vena de cómo en el fondo se manejan estos temas. Y debo decir, y lo digo con bastante sorpresa y con sinceridad, bastante mejor de lo que me hubiera imaginado. O sea, eran reuniones bastante más, uno siempre se imagina que son así a codazo limpio, ¿no es cierto?, que se sacan los ojos en estas reuniones como de negociaciones, y en realidad era bastante civilizada la conversación, un poco cómo se iban, como de alguna manera poniendo de acuerdo en los distritos. Es que yo creo que Bueno, se estaban recién conociendo. Después de un rato, en la cara. no, eran todos viejos zorros. O sea, ahí había uno, pero expertos. No, pero te diría que bastante mejor. Yo creo que a todos nos sorprendió, incluso algunos que ya llevan años de circo con esto, a todos nos sorprendió que de alguna manera como que sí había como una conciencia de que era muy importante lograr esa unidad, por lo menos de los partidos que no fueran de la exconcertación. Porque esa unidad se logró bastante al final. Entonces, como que de alguna manera cuando hubo esa conciencia y nos dimos cuenta todos de que se podía, que no era una locura pensarlo, como que todos remaron para que resultara. A todos les parecía bien, o sea, era importante lograrlo, también estratégicamente era positivo. Entonces, de alguna manera como que todo fluyó bastante bien. Bueno, entonces ahí estábamos nosotros metidos y de repente pasó
pasó algo como medio chistoso, que era como no sé si puedo contar esto, pero ya, bueno, la voy a jugar. Uy, me encanta, me encantan las polémicas. No, no, la tontera, si me retan me da lo mismo. No, pero nada, no, bueno, nada, eran como las 4:30 de la mañana. Y eso es lo otro, súper trabajólicos. Eran reuniones que partían a las 7 de la tarde, después de las pegas, y ya 9 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ya, distrito 6, ya, terminamos el distrito 6, 4:30 de la mañana, vamos al distrito 7. O sea, ¿cuándo paran? ¿Cachai? Era impresionante como la capacidad de trabajar. Bueno, había un plazo que está ahí a la vuelta de la esquina, pero y de repente en un distrito fue como, oye, este distrito, el distrito 8, como que no estaba, a diferencia de otros que estaban muy poblados de posibilidades, el distrito 8 como que se comentó ahí de que faltaba algún liderazgo femenino, como que habían tratado como de equilibrar también como el tema, había que hacerlo, el tema de la paridad y todo, y de repente fue como, chuta, aquí como que nos falta una mujer bien líder, así como ojalá conocida, que popular para el Distrito 8, entonces alguien conoce a alguien, y yo pensé, chuta, la Patricia López, que era parte de Fuerza Cultural, entonces levanté la mano, así fue como, oye, les tincaría la Patricia López, no sé si la conocen, actriz, pero por supuesto, todo el mundo la conocía, la querían, algunos incluso la ubicaban personalmente, así que fue como buenísimo, excelente alternativa, y listo, y quedó anotada la Patricia López, y no había ni preguntado a ella, yo no tenía idea que la estaba proponiendo para ser convencional, ahora tenía mucha fe que me iba a decir que sí, porque sabía su interés político y social y todo. Así que fue medio anecdótico. Fue como que, oye, vas a ser convencional. ¿Qué? Fue un poco así, sí. Debo decir que fue así. Ahora, todo fluyó muy bien, a pesar de que me costó mucho ubicarla, porque justo todo esto era en el verano. Entonces, yo corté, todo hasta las 5 de la mañana, y yo dije, chuta, ¿qué hago? ¿La llamo ahora? Qué susto que me dijera que no. Ya, le mandé un WhatsApp, no me respondió. Al día siguiente no me respondía, ni siquiera veía el mensaje. Al día subsiguiente tampoco. Y me empezaron a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la Patricia López? ¿Está confirmada? No sé qué. Necesitamos sus datos, el root. Y no me contestaba, yo estaba desesperado, hasta que, claro, caché que estaba sin conexión en el Valle del que en unas jornadas de meditación, no sé qué. Y me llamó por teléfono, yo la había contactado por todos lados, por las redes sociales, por todos lados. Y me dice, sí, feliz, me encantaría. De hecho, como que siempre, o sea, desde que surgió esta posibilidad, hubiera querido hacerlo y bueno, que te agradezco. Bueno, influyó todo muy bien, así que es nuestra candidata estrella, digamos, nuestra candidata que nace desde Fuerza Cultural para la Convención Constitucional. Pero aparte, tenemos 7 candidaturas a concejalías que son nacidas desde Fuerza Cultural, o sea, a propuesta de Fuerza Cultural. Y además creamos una plataforma de apoyo a candidaturas que no sean de Fuerza Cultural, necesariamente, digamos, si hay alguna por ahí de Fuerza Cultural que todavía no nos haya avisado que es candidato, que lo haga rápido, pero que puede ser de otros partidos, o independientes, idealmente, que tengan un fuerte compromiso cultural, claro, objetivo y todo, y que de alguna manera quieran nuestro apoyo, se pueden inscribir en la página web y nosotros en el fondo como que les damos un cierto soporte sencillo, que en el fondo es crearles como una paginita web dentro del sitio Fuerza Cultural, hacerle unas gráficas, invitarlo a algunos talleres, capacitaciones. Este jueves, por ejemplo, va a tener una capacitación de gasto, ingresos, gasto y rendiciones electorales, capacitaciones más técnicas, digamos. Vamos a hacer, no sé, distintas actividades que vamos a planificar de aquí al 11 de abril. Así que está bueno, obviamente un aporte es totalmente desinteresado, es gratuito, entonces ojalá que las candidaturas que sientan así como que en el fondo tienen un especial espíritu en la cultura, que nos contacten y si viene ese formulario y cosas que se sumen como a esta red de difusión que ya nos están preguntando, mucha gente nos pregunta, gente que ni siquiera es de Fuerza Cultural, nos manda correo, nos dice, oye, me interesa mucho la cultura en Chile, no sé qué, ¿a quiénes apoyan ustedes en Distrito 7, por decirte algo? ¿Cachai? Entonces, también, un poco para tener esa respuesta bien clara, queremos ojalá mapear, o sea, que por lo menos tener un candidato o candidata en cada distrito, así que apoye Fuerza Cultural.
Eso. Quiero irme obviamente en los minutos que nos quedan de esta grabación a un comunicado que muy amablemente me mandaste al WhatsApp. Fuerza Cultural posterga su objetivo de convertirse en partido político para volcarse al proceso constitucional. Y quiero citar la última parte en todo caso. Habiendo hecho una consulta abierta a todas las personas que participan en Fuerza Cultural, hemos decidido con mucha convicción y humildad postergar nuestro objetivo de inscribirnos como partido político. Eso no significa que estamos rindiéndonos, por el contrario, volcaremos toda nuestra energía en apoyar a candidaturas con un fuerte compromiso en el ámbito de la cultura. Participaremos activamente en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Nos fortalecemos como movimiento político-cultural aprovechando el enorme aprendizaje en estos meses y eventualmente volveremos a convocar la formación de un partido cuando las condiciones internas y externas sean más adecuadas. Hablabas hay algunos puntos del comunicado que me mandaste que lo tocaste muy claramente, pero no hay aquí es el riesgo de, en el fondo, volver a empezar el proceso de ser partido político. No es como Sí, no es como una pausa institucional y en el fondo volver con cuando me falta este papel y estamos ok. sí, es que no, mira, no es tan así. Lo que pasa es que es bien especial el proceso que hay que cumplir para ser un partido. Básicamente, como clase, una pequeña clase de educación cívica de partidaria, Por favor, profesor. lo primero en el fondo es tener una directiva. O sea, primero formar un movimiento, ¿no es cierto? Un grupo de gente que de alguna manera comparte ideología, ¿no es cierto? Y sin ninguna formalidad. Una vez que uno decide ser un partido, tiene que elegir una directiva provisional, un tribunal supremo provisional, redactar unos estatutos, que son unos estatutos bastante más complejos de lo que yo me imaginaba al menos, y lograr, y poner un día, y lograr que durante todo un día vayan al menos 100 personas a firmar esos estatutos en una notaría. ¿Ok? Ese es como el primer, es como como un juego de pruebas, así como de los scouts. Así. Es como, ya, en la notaría, que lleguen más de 100 personas a firmar su estatuto. ¿Ya? Ese es el primer requisito. Es un requisito complicado, porque en el fondo, cuando uno está recién partiendo, la gente en el fondo como que está recién como conociendo, es como que es difícil como pedir, oye, anda a firmar los estatutos, porque en el fondo pasan a ser como fundadores de un partido, ¿no? Bueno, pero nos pasó ahí una anécdota tragicómica que ya la voy a contar. La primera vez lo hicimos el 19 de enero, ¿ya? Del 2020, ¿no es cierto? Claro, 2020. Y estábamos felices porque llegaron 114 personas y se necesitaban 100, ¿ok? Entonces estuvimos todo el día en la notaría, perfecto, llegaron 114 personas, celebramos, pucha, qué bueno que lo logramos, no teníamos ninguna certeza, ya, bien. Entregamos todo al CERVEL, ¿no es cierto? Y ahí esperando que nos dieran el paso para hacer partido en formación, que es la siguiente etapa, ¿ya? Bueno, resulta que como a las 2 semanas nos responde el CERVEL diciendo, lamentablemente, de las 114 firmas que ustedes presentaron, fueron objetadas 15, o sea, quedaron con 99 firmas válidas. Mentira. No, de 100. No, yo te juro que pensaba que era una joda de Tinelli, bueno, así como que dije, no puede ser. Y bueno, y fuimos caso a caso, llamándolos por teléfono a estos 15 objetados, digamos. Y bueno, y efectivamente, lo que pasó es que de esos 15 había 14 que figuraban militando en un partido sin saberlo. ¿Sí? O sea, estaban inscritos en RD, bueno, en el PC, o en el PS, algunos incluso un partido de derecha, sin tener idea. ¿Sí? Bueno, después ahí cachamos que hubo un periodo que hubo mucho como refichaje raro y también hubo inscripción en partidos así como que tú firmabas por el tren a San Antonio o por proteger las ballenas y terminabas afiliado a un partido. Bueno, pero y no logramos resolverlo. No hubo caso, no, el CERVEL no nos permitió, o sea, no hubo ni una flexibilidad ni nada. Bueno, así que tuvimos que hacer todo nuevo. Citar otro día y hacer todo el invento nuevo ya en febrero, entonces era más difícil. Pero ahí, bueno, llegaron 125 personas y ahí fue solamente una objetada, porque nos preocupamos antes de que revisaran ese dato, que no era menor. Bueno, y ahí entonces empezó una etapa, ahí se supone que el CERVEL, si te acepta los estatutos, con las 100 firmas válidas y todo eso,
uno pasa a ser partido en formación. Ahora, ahí pasó que estuvimos muchos meses, o sea, de febrero a septiembre, en que el CERVEL nos objetaba los estatutos, nos hacía reparo por cosas tonteras, cosas así como, nosotros, claro, hicimos unos estatutos como un poco más, teóricamente más modernos, más horizontales, como que le tratamos de meter un poquito de identidad de lo que queríamos de un partido, etcétera, pero el CERVEL nos objetaba todo lo que fuera así como innovador, y nos decía, no, no se puede, tiene que tener una directiva de mínimo 5 personas en cada comuna. Entonces era como todo así, como no se puede, no se puede, no se puede. Y nos rebotaba los estatutos, y estuvimos así desde febrero hasta septiembre. Y en septiembre, por fin, el 16 de septiembre, para ser exacto, nos dicen ya, ok, ahora sí que sí, pasan a ser partido en formación. Y desde ese día tenemos 7 meses para conseguir una cantidad mínima de afiliados por región, ¿ya? Cada región tiene una cantidad mínima de afiliados que si uno la consigue, uno puede inscribirse en esa región, ¿ya? Ahora, para inscribir Fuerza Cultural y que todo este proceso no se pierda completo, hay que conseguir ese mínimo en 3 regiones contiguas que limiten territorialmente, ¿ya? Y es bien difícil, o sea, no son grandes cifras. Estamos hablando que las regiones chicas, el mínimo son 500 personas, en la región metropolitana son 6.800, ¿ya? No parecen cifras astronómicas, pero en realidad, en la práctica, a cada persona que se afilia, yo creo que hay que beatificarlo, porque la gente está, pero ya más reacia a firmar nada, en el CERVEL menos, un partido político menos, entonces en el fondo nos pasaba la paradoja que teníamos un montón de gente participando, súper activamente, embaladísimos con la idea incluso de ser partido, pero muchos de ellos no estaban dispuestos a afiliarse. Entonces y sabiendo que había plazo hasta abril, como que de alguna manera iban postergando el tema, como diciendo, lo hago en abril, total, en el CERVEL era una cuestión muy fácil. Entonces nos empezó a pasar que empezamos a avanzar como orgánica, pero bastante menos en las afiliaciones, por un lado. Y por otro lado nos dimos cuenta como que en el fondo Fuerza Cultural empezó a tomar como una vida propia, más allá del objetivo de convertirse como partido. ¿Cachai? Lo que tú decís, por ejemplo, esto que empezamos a tener candidaturas propias, que nos empezaron a invitar como movimiento, no como partido, a instancias mayores de participación, donde podíamos opinar, donde podíamos alegar y podíamos proponer, y nos respetaban bastante. De hecho, como que nos querían harto, porque somos bien activos, ¿cachai? Entonces, como que de alguna manera, como que empezamos a darnos cuenta, muchas veces nos cuestionábamos, decíamos, chuta, ¿será el único camino ese partido? Y era como, chuta, no, pero evidentemente podemos hacer muchas cosas sin ser partido. Pero bueno, igual seguíamos con la idea de continuar y ojalá convertirnos en partido. Pero hace, 3 días, en el Consejo Fuerza Cultural dijimos, como que nos cuestionamos de verdad el tema. Así fue como dijimos, tenemos que tomar una decisión respecto a esto. Si es que vamos porque justo nuestro plazo de inscripción termina el 15 de abril, justo con las elecciones, ¿cachai? Entonces, en el fondo ¿a qué le vamos a poner toda la energía en este mes que nos queda de finales de marzo, mediados de marzo y abril? ¿Nos vamos a jugar la vida por conseguir esas afiliaciones en 3 regiones contiguas? ¿O nos sacamos un poco esa carga ahora y ponemos esta energía en apoyar el proceso constitucional, apoyando candidaturas, proponiendo programas culturales, no sé, haciendo conversatorios, ¿cachai? Que en el fondo no eran el trabajo así duro de afiliación, ¿cachai? Y fue como, chuta, qué buena pregunta, como que nadie lo había querido un poco plantearse, nadie se atrevió mucho a cuestionárselo, pero fue ya, hagamos una consulta abierta a los afiliados de Fuerza Cultural, o sea, a los adherentes de Fuerza Cultural. Perfecto, hicimos una encuesta online, la mandamos por los WhatsApp de Fuerza Cultural, contestaron harto, una buena participación, y fue muy, muy clara la opción por postergar nuestro objetivo de inscribirnos como partido, postergarlo para más adelante en el fondo, cosa de ahora enfocarnos en el tema del proceso constitucional. Ahora, cuando queramos retomarlo, si es que en algún minuto decidimos retomarlo, y cuando estemos mejor preparados también, porque hay que decir que también nos tocó un contexto muy difícil, estuvimos todo el tiempo en estado de emergencia, con un sentimiento antipatriota gigantesco, con la pandemia, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, también hay que reconocer que para poder armar un partido, la orgánica interna tiene que estar muy sólida, ¿cachai? Porque en el fondo es
es un tremendo desafío. Imagínate, cuando uno ya forma un partido ya legalmente, tenéis que tener sede, no sé, gente contratada, de rendiciones, contabilidad, razón social. Es dedicarle la vida, en el fondo. Y por ahora yo diría que la orgánica no estaba para nada preparada como para asumir un desafío de ese tipo. ¿Sí? Entonces fue como, bueno, asumamos lo que es así, estamos en un contexto más súper complejo, posterguémoslo, ya veremos si lo retomamos y cuándo, y volquémonos al proceso constitucional. No solamente a las elecciones, sino que también al proceso ya cuando, una vez pasadas las elecciones, que ya estén los candidatos y candidatas elegidos, digamos, podemos hacer muchas cosas con ellos, podemos aportarles con insumos culturales de cultura, ¿cachai? Uno de nuestros grandes objetivos es que los derechos culturales estén garantizados en la nueva Constitución. Ese es como un objetivo simbólico, pero concreto, en el fondo, que en la Constitución chilena no menciona la cultura, y queremos que esté. Entonces, y ahí Fuerza Cultural tiene mucho que decir, porque probablemente no va a ser el caballito de batalla de ningún partido, de ningún movimiento, de ningún gremio, pero sí de Fuerza Cultural. Entonces podemos de alguna manera como un poco motivar que eso esté en tabla, digamos, y que ojalá se logre. Sebastián Milos, bueno, agradecerte estos minutos y agradecerte doblemente porque sé que estás como muy ocupado, estás como entre la campaña, tu propio trabajo, el mismo movimiento y que, bueno, obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que quiera. Y de hecho vas a quedar a pantalla completa. Vale. ¿Estoy en pantalla completa? Parece que no, ¿sí? Ah, ya, y yo te veo a ti completo. Bueno, a ver, justo estamos en este cambio, un poco de cambio de rumbo, ¿no es cierto? Ahora, es un cambio de rumbo como, yo diría, muy positivo. Yo creo que es una buena decisión la que estamos tomando, difícil. O sea, Fuerza Cultural ya no es un partido en formación, ya no va a tomar ese rumbo. Se va a fortalecer como un movimiento político-cultural, que lo que quiere es que la cultura aporte a este nuevo Chile que se está construyendo, que esté ahí presente, que esté monitoreando, proponiendo, ¿no es cierto?, en las discusiones esté presente. En general está bastante como ignorada la cultura en general en las decisiones. Entonces queremos que haya mayor representatividad de la gente que no solamente trabajadores en la cultura ni artistas, sino que gente que crea que la cultura es como el pilar de la sociedad. ¿Ya? Entonces, llamo a un llamado abierto a todas y todos quienes crean eso, que la cultura tiene que tener mucho más fuerza, que se sumen a Fuerza Cultural, que participen. Tenemos muchas instancias de participación que esas se van a mantener tal cual y queremos fortalecerlas. Yo estoy en 78 grupos WhatsApp de Fuerza Cultural, ya, porque tenemos No, qué horror. no, una pesadilla. No se lo deseo a nadie, pero en el fondo son todas las comisiones de trabajo, que hay de muchas comisiones de trabajo, desde financiamiento hasta, no sé, redes sociales, comisión de pensamiento, comisión de educación, etcétera, etcétera. Y además hay círculos temáticos, que es bien interesante, que es una figura que, yo no digo que hayamos inventado nosotros, mucho menos, pero es una figura muy abierta, muy como inclusiva, porque en el fondo si alguien se inscribe en Fuerza Cultural y dice, ¿sabes qué? Me gustaría que hubiera un círculo temático, por decir algo, ¿qué puede ser? Avistamiento de aves, por decir cualquier cosa. Listo, se crea el círculo temático y ya está. Y esa persona invita a los que quieran sumarse al círculo temático de avistamiento de aves. ¿Sí? Entonces puede haber dos personas, o una incluso, pero ya de dos personas hacia arriba ya se arma un círculo, y por lo tanto pueden proponer cosas, no se les pide propuestas políticas, ni mucho menos de avistamiento de aves, pero desde ahí pueden surgir propuestas, pueden surgir intereses, pueden surgir invitaciones, pueden surgir, no sé, pues, charlas. Entonces, y Fuerza Cultural tiene como todas las herramientas a disposición de estos círculos y comisiones para hacer conversatorios, talleres, bueno, charlas, etc. ¿Ya? Entonces, en el fondo es como que el que quiere participar siempre va a encontrar como su espacio, porque si no lo encuentra, lo puede incluso hasta crear. ¿Ya? Eso es así 100%, y gente que se ha sumado hace 2 semanas ya está a cargo de algún círculo, etc. Así que eso, invitarlos a conocer Fuerza Cultural,
fuerzacultural.cl, que todavía se van a encontrar en muchas partes que dice somos partido en formación y todo eso. No he tenido el segundo, que yo estoy a cargo de la página, de actualizarlo, pero ya yo creo que ya pronto va a estar cambiado el lenguaje. Y nada, pues entonces, y a toda esa gente que en algún minuto dijo, oye, me gustaría ser parte de Fuerza Cultural, pero no me voy a meter porque no quiero vincularme a un partido, bueno, es un buen momento, porque en este minuto vamos a hacer más movimiento que partido. Eso. El presidente de Fuerza Cultural y hemos llegado a un acuerdo que es el invitado con el fondo más increíble de todos, porque el fondo con los discos se te ve increíble, Sebastián. Se te ve increíble. Me calzó la cara, por eso me había corrido. Pero se ve increíble. Bueno, Sebastián Milos, quien amablemente ha conversado con la guarida de los traficantes de cultura. Sebastián, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Sigamos conversando, yo creo que ojalá hablar, no sé, post elecciones podríamos también ver qué pasó con todo esto. Así que me encantaría. Tendremos nuestra reunión para analizar. Vale. Oye, bueno, muchas gracias y nada, pues ojalá, que bueno que existan estos espacios también. Además veo este libro, Fuerza, ahí está bueno, parece como un... parece de la fuerza cultural. Derechos humanos también. Sebastián, muchísimas gracias, y a quienes nos están viendo, gracias, y si quieren volver a ver este programa, radiotouchtv.cl o nuestras redes sociales. Nos vemos. Fuerzacultural.cl también. También, nos vemos.